Muy buenas tardes y bienvenidos a América Latina en la Onda. Un programa que organizamos desde el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina para toda la comunidad universitaria. Como saben, organizamos hoy el segundo programa de lo que pretendemos que sea un acercamiento a América Latina en forma de magazine, entrevistas, dando pie al conocimiento de las noticias que organizamos desde USAL. Hoy tenemos un programa muy especial con la presencia de Javier Vidal, que es el secretario de USAL, y también con la presencia de Milena Silvester, también estudiante de posgrado brasileña, que nos va a contar su línea de investigación. Empezamos. Bueno, pues como decíamos en la introducción, estábamos en el segundo programa de USAL, un programa que, bueno, Javier, bienvenido. Muchas gracias. Programa también Milena, bienvenida, luego te daremos pie. Javier, nos ha costado mucho, sobre todo os ha costado mucho a Roque y a ti poner en marcha USAL, ¿verdad? Bueno, sí, ha sido un trabajo metódico de mucho tiempo, pero que finalmente ha culminado con la creación del instituto y la puesta en marcha del instituto con mucha satisfacción, porque esto no solamente ha sido un tema de Roque Moreno y de Javier Vidal, sino también de José Manuel Canales y de hasta 70 profesores y profesoras e investigadores e investigadoras que finalmente estamos en el instituto tratando de poner en marcha y de hacer cumplir los objetivos para los cuales se ha creado, que es sencillamente potenciar la investigación sobre humanidades y ciencias sociales de América Latina desde la Universidad de Alicante. Claro, además comentamos la semana pasada con Roque la existencia también del campus iberoamericano y de una tradición latinoamericanista en nuestra universidad. USAL, ¿qué propone a la comunidad universitaria? Bueno, precisamente una de las razones que impulsaron la creación del instituto fue el tener conocimiento de que existían muchas y variadas líneas de investigación en el campus, en diferentes departamentos, en diferentes centros, que tenían como objetivo o estaban centrados en torno a temáticas relacionadas con las humanidades y en términos generales sobre las ciencias sociales en América Latina, y que poner en marcha un mecanismo que sumase denominadores comunes, aunque fuesen desde una perspectiva interdisciplinar o transversal, pudiera tener digamos un objetivo de aumentar los activos académicos de la Universidad de Alicante en este ámbito. Y bueno, no hemos parado hasta que lo hemos conseguido. Ahora se trata de poner en marcha ese mecanismo que ya está y ver si en el plazo de 2, 3, 4, 5 años podemos presentar un buen balance para que las agencias de evaluación, tanto las autonómicas como las nacionales, nos digan que no lo estamos haciendo mal, sino que lo estamos haciendo bien y que podemos continuar trabajando en esa línea. Ese es nuestro objetivo, fundamentalmente. Y te repito la pregunta que le hice a Roque también la semana pasada. ¿Cuál es el horizonte de USAL? Bueno, nuestro horizonte es no tener horizontes. Es decir, nuestro objetivo es darle valor añadido a la marca Universidad de Alicante. Nosotros somos todos y estamos muy orgullosos de estar en la Universidad de Alicante y de contribuir a que la Universidad de Alicante se internacionalice más de lo que ya está. Y desde nuestra particular visión, contribuir al conocimiento de América Latina desde esa perspectiva de las humanidades y las ciencias sociales es hacer Universidad de Alicante, es internacionalizar la Universidad de Alicante y es darle más activos a la marca Universidad de Alicante. En ese sentido estamos muy orgullosos de tratar de que el horizonte sea ese. Si lo conseguimos, bueno, ya lo tendrán que decir los demás. Esperemos que sí. Bueno, como bien ha dicho Javier, USAL lo conforman una gran cantidad ingente de profesores de esta universidad, de catedráticos, titulares, profesores contratados, doctores, ayudantes, asociados, incluso personal administrativo, nuestra querida Ana Doménez también. Uh-huh. Y bueno, daremos un poco conocimiento a todas las actividades aquí en nuestro programa de radio quincenal. Comentar también en ese sentido que se está celebrando en estos precisos momentos el 13º curso internacional de cooperativismo, desarrollo rural y medio ambiente que organiza nuestro querido compañero José Daniel Gómez y del cual hablaremos en
en sucesivas oportunidades. Ahora mismo estaba muy ocupado organizando mesas y bueno, pronto estaremos con él. Y en otras también actividades también del instituto, como hemos ido recordando, estudiantes de doctorado que han estado con nosotros. Y ese doctorado también, Javier, en el que has tenido también mucho protagonismo a la hora de poder desarrollar, el doctorado de USAL. Así es. Bueno, uno de los objetivos fundamentales en ese horizonte que has comentado, Virgilio, es el poner en marcha la parte de posgrado que los institutos pueden hacer dentro de la normativa que rige en las universidades españolas, en el sistema académico científico español. Y nos planteamos desde el primer momento poner en valor un activo que es la capacidad de investigar. La capacidad de investigar porque somos un instituto universitario cuyo primer objetivo es la investigación, y parecía que lo lógico era que lanzáramos la propuesta de nuestro propio programa de doctorado, y para eso lo que hicimos fue concebir un programa de humanidades y ciencias sociales en América Latina que pudiese ser un referente de la investigación y que pudiese aprovechar los activos que tenemos dentro del instituto en estas dos amplio terreno. Lo que hicimos fue poner en marcha el programa, todas sus modalidades, enviarlas a la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad del Ministerio, para que dentro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante autorizase la impartición de este programa. Después de una interacción con los órganos evaluadores que ha durado aproximadamente 1 año y medio, finalmente en septiembre la Agencia Nacional nos autorizó a poner en marcha el programa. Abrimos una preinscripción dentro de la Escuela de Doctorado en el mes de septiembre, y al día de hoy tenemos preinscritos en nuestro programa 30 investigadores que han manifestado hacer interés en desarrollar su programa de doctorado con nosotros. Esto quiere decir que nosotros habíamos planteado hasta 45 estudiantes de doctorado en el primer año, o cuando se desarrollase en los 2-3 primeros años, y nos hemos encontrado con que nada más abrir la prescripción pues tenemos 30 personas que quieren hacer el doctorado que hemos lanzado. Y una originalidad, creo que yo destacaría, es que salvo un caso concreto, hay 29 de esas personas que son todos de América Latina. Yo creo que esto también es una forma de medir la acogida que ha tenido el programa en términos generales. Sin lugar a dudas, una excelente noticia que da pie, digamos, al origen de la fundación de nuestro instituto. Y bueno, Javier, nos gustaría también conocerte. Es decir, Javier Vidal, sabemos que es un profesor, un catedrático de nuestra universidad. ¿Te puedes definir, puedes explicar cuál es tu labor profesional, Javier, en la universidad? Bueno, yo académicamente soy catedrático de Historia Económica, de Historia e Instituciones Económicas, que es como se llama oficialmente mi especialidad. He dedicado mi vida académica entre las universidades de Valencia y de Alicante, y en los últimos 25 años he trabajado temáticas muy relacionadas con América Latina, tanto desde el punto de vista de lo que es mi especialidad principal, que es la economía del transporte, pero también en los últimos años el tema de la empresarialidad y la historia de empresas y empresarios en América Latina, en parte también porque he trabajado estos temas en el ámbito territorial valenciano, en el ámbito español, en el ámbito europeo, porque también hice un proyecto europeo sobre temas de empresarios y empresas, y creo que esa, especialidad en el ámbito de América Latina pues la vengo desarrollando desde la primera vez que yo estuve por proyectos de investigación, que fue una estancia larga en el año 96 en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Económicas, y desde entonces no he parado de trabajar en América Latina, sobre temáticas de América Latina, e integrándome en redes amplias de investigadores de todos los países de América Latina prácticamente, pero también con extensiones en Europa, donde también hay
una vocación interesante a destacar sobre temas de América Latina. Y bueno, creo que eso a mí personalmente me llena de satisfacción, porque el haber podido encontrar un conjunto de colegas y amigos profesionales en la Universidad de Alicante que compartían este interés, no solamente temático, pero sobre todo en la cuestión de la regionalidad de esa gran región que es América Latina, pues me ha permitido que eso cuaje en una unidad de investigación como es un instituto universitario, que nos va a permitir, espero, o esperamos todos, poder avanzar en esos objetivos. Yo personalmente me siento muy, muy contento, muy a gusto, y si se puede decir así, aunque quizá no esté muy bien, digamos, visto desde la actualidad, pues muy, muy a gusto en esa situación en la que me encuentro. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier, por tu presentación. Siempre es difícil, ¿verdad? Autocalificarse, autodefinirse. El hombre lo tenemos muy serio. Tenemos con nosotros hoy, para nosotros es un placer, Javier, y desde UESAL, recibir a Milena Silvester Cuadros, que viene de la zona de Río Grande, de Porto Alegre. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos, Milena? Muy bien, muy bien. Pues Milena, nos gustaría primero saber, pues eso, conocerte y saber cuál es tu línea de investigación y, bueno, por qué estás aquí en la Universidad de Alicante y vinculada a UESAL. Vale. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este momento aquí. Bueno, yo terminé mi doctorado en 2015 en Brasil. Tuve toda mi trayectoria ahí académica en Brasil. Y en el 2017 hice el contacto con el profesor Roque y el profesor Javier para hacer una instancia de postdoctorado. La verdad, lo que hago aquí es una instancia de postdoctorado. Y lo que vine a hacer, la verdad, fue dar continuidad a los estudios que empecé ahí en Brasil. Ahí yo estudié, bueno, con las comunidades quilombolas, que son comunidades rurales, comunidades que habitan el medio rural en Brasil, y que tienen toda una modalidad de organización social que es muy singular desde el punto de vista del desarrollo y de las modalidades de la relación con la tierra que tienen. Y bueno, y aquí estoy tengo un tutor que es el profesor José Daniel Gómez, y que estamos avanzando en los estudios y en los análisis de las comunidades quilombolas en Brasil. Pero también hago una instancia de investigación en el Instituto de Género, desde donde podemos también avanzar en los temas del feminismo afroamericano ahí en Brasil, desde la llegada de las mujeres negras a las universidades. Entonces, que aquí estoy actuando en los dos institutos. Muy bien, qué interesante, ¿verdad, Javier? Sí, apasionante. Un proyecto de investigación de larga data en su tesis de doctorado, que yo creo que es una tesis de doctorado que tiene, digamos, una visión completamente nueva, un enfoque nuevo de las comunidades de los quilombolas y en general de todo el problema de los afroamericanos en Brasil en los últimos 30 o 40 años, y cómo ese enfoque al que Milena le está dando pues le va a seguir dando muchas alegrías en el ámbito académico, y nosotros estamos muy contentos de tenerla con nosotros porque, bueno, siguiendo con esa fraseología que he utilizado, es un activo más y esto le da un valor añadido al instituto, ¿no? Tenerla y que en el futuro mantenga el contacto con nosotros. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que siga teniendo ese contacto con nosotros hasta donde podamos. Claro, sin lugar a dudas. Pero Milena, por ejemplo, en el trayecto que hemos hecho hasta aquí, he notado tu preocupación por el momento actual que está viviendo tu país. Es decir, somos conscientes de la reciente elección de Jair Bolsonaro, que viene un poco también al hilo también pues de la presencia de Donald Trump en Estados Unidos, de la puerta de atrás, ¿no? El patio de atrás de los Estados Unidos. Ahora le preguntaría a Javier Vidal por esta política económica y por esta situación política y económica de América Latina, pero como brasileña, ¿cuál es tu sentimiento actualmente respecto a este momento que estamos viviendo? Claro, para nosotros que tuvimos una actuación, por ejemplo, mi caso, y es el caso creo que de la gente la investigadora, de los investigadores que, bueno, pudieron actuar en estos últimos años de políticas progresistas, claro que vemos con mucha preocupación.
porque yo trabajé con las comunidades quilombolas en el campo. Estuve conviviendo 3 años con esta gente que tuvo el reconocimiento de sus tierras en el momento del gobierno progresista en Brasil. Entonces sabemos que el papel del Estado es fundamental para disminuir la pobreza y la desigualdad social. Y esto podemos ver bueno, creo que los últimos 15 años esto fue algo así muy visibilizado ahí en Brasil. Y hoy tenemos, claro, un contexto, una coyuntura que se va a la disminución del Estado y de las políticas de protección de la gente que más precisa. Y aparte de esto, que tenemos una temática en América Latina que es la temática racial, en Brasil sobre todo. Entonces los pueblos, la gente que más sufre cuando el Estado se disminuye o que deja de actuar, claro que es esta gente con la cual tuvimos contacto, con la cual tenemos amigos, que sabemos quiénes son, que es la gente que sufre. Entonces que para nosotros es muy difícil ver desde un punto de vista, claro, existencial mismo, de saber que la gente va a sufrir, y que también coyuntural de la política, de saber lo que va a pasar desde un punto de vista de las instituciones, de la naturaleza. Y tenemos a un expresidente como Lula en la cárcel. Claro, ayer él está en la cárcel. Ayer el Supremo Tribunal Federal en Brasil dio entrada a un pedido de soltura de Lula. ¿Por qué? Porque con la elección de Bolsonaro, él ha invitado el juez que ha puesto Lula en la cárcel. Entonces el juez dijo sí, que se va a asumir un ministerio de la justicia. Esto es una contradicción. Sabemos que es una contradicción. Un juez que pone el oponente en la cárcel no puede estar en el gobierno actual. Entonces, que puso el gobierno, esto que es como que una muestra de que el Supremo Tribunal Federal ahí en Brasil no fue neutro. Y claro, pero el Supremo Tribunal Federal en Brasil sabía que no se estaba haciendo correcto, que no era algo neutro, no era algo de hacerlo. Pero claro, ahora una vez que el Bolsonaro ya está en el poder, claro, ahora se va a soltar Lula. Pero esto ya es un atestado de que todo el contexto ahí en Brasil se puso desde una visión muy partidaria de cambios hacia un gobierno ultraderechista y neoliberal. ¿Vuelve, Javier, el neoliberalismo a América? Nunca ha dejado de marcharse. En mi opinión, la situación económica global en la región es dispar, aunque hay elementos comunes, ¿no? Hay elementos comunes, es un sobreendeudamiento muy evidente que está generando problemas serios en términos generales. Hay 3-4 casos que abundan en esa dirección. El caso argentino, ya 2 préstamos del Fondo Monetario Internacional, una situación de falta de liquidez, incluso con un gobierno supuestamente estable porque viene de planteamientos más conservadores, como es el gobierno de Macri. La situación que está pasando ahora, por ejemplo, Alvarado en Costa Rica, con un déficit fiscal tremendo, que al principal país de Centroamérica con cierta estabilidad, con cierto nivel de protección estatal, con cierto nivel de estado del bienestar, si se puede utilizar esta expresión en América Central, está viéndose sometido a una situación muy complicada. El tema de Venezuela, bueno, creo que todo el mundo lo está siguiendo con cierta preocupación. Y tenemos otros casos, el caso del Perú. Quizá el único país que saldría un poco de esta lectura sería el caso colombiano, salido de unas elecciones que ha puesto a Duque en un gobierno supuestamente estable a partir de lo que ha dejado el presidente Santos, y es el único país que presenta realmente unas cifras relativamente estables en su crecimiento, pero con sombras relacionadas con la no resolución del problema de las guerrillas, el problema venezolano, que está contaminando también una parte importante de la sociedad colombiana, y en general quizá el único país
que pudiera tener ahora unas perspectivas diferentes, quizá por las expectativas que se han levantado. Es el caso de México, con el triunfo de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, que todavía no ha asumido en México, pero que como país colindante con Estados Unidos puede introducir algún tipo de mecanismo corrector en el conjunto de América Latina, por lo que tiene México de emblema junto a Brasil en toda la región, y también con los resultados que bien has comentado de esta madrugada en Europa, ayer en el otro lado del Atlántico, de que los demócratas han recuperado la Cámara de Representantes y han reducido instancias en el Senado, lo cual le pone también una cierta presión en equilibrios, en términos de equilibrio, a la política que se pueda hacer por parte de la administración republicana. Por lo tanto, en mi opinión hay disparidad. América Latina es muy grande, es plural y hay situaciones diferentes, pero quizá el denominador común sea que no se atisban procesos de recuperación, ni mucho menos de rectificación de lo que ha sido la generación de rentas y el papel de los diferentes estados en reequilibrar esos desequilibrios de renta, tratando de redistribuir mediante políticas sociales, mediante políticas educativas, mediante políticas de sanidad, etcétera, ¿no? Esto yo creo que es una asignatura pendiente para el conjunto de los países de América Latina, y bueno, ojalá que estos atisbos que se ven de positivos puedan ir adelante, y los que aparecen como negativos, como es el caso de Brasil, que también cabe interpretarlo como una salida de un populismo, digamos, descontrolados, con una situación económica complicada, porque Brasil viene de tener una situación complicada ya con los últimos años de gobierno del Partido de los Trabajadores, con Dilma Rousseff, y yo creo que eso va a complicar más todavía la situación en Brasil. No sé, Milena, qué piensa al respecto. Pero sí, en España en la transición, Javier, si te recuerdas, se acuñaba una expresión que era ruido de sables, cuando se hacía referencia pues a la presencia del ejército en la vida pública, en la vida política. Claro. ¿Es lo que está ocurriendo ahora en Brasil? Claro. Vemos ahora el ejército, todo el aparato militar que está, la verdad, a servicio de la defensa del neoliberalismo. Ahí que está, es una conjunción. Vemos, la verdad, tenemos que preguntar primero, creo, cómo que un hombre como Bolsonaro, con su trayectoria como político, que hizo muy poco, que tiene 20 años de Congreso Nacional, ¿cómo pudo un hombre con la agenda que defiende llegar al poder? Y ahí hay que preguntarse por qué la gente, porque llegó por las vías democráticas. La gente se votó en un programa de ultraderecha y neoliberal. La gente se votó en él. Entonces tenemos que buscar primero en las raíces que tenemos de Brasil, cómo el Brasil se va a organizar en cuanto a una sociedad-nación por encima de violencias, por encima del racismo, por encima de una sociedad muy machista. Entonces hay una parte de la sociedad brasileña que defiende los valores que defiende Bolsonaro. Entonces el discurso de Bolsonaro, lo que vende de él, es la idea de que el ejército, todo el aparato del ejército, del control, que se va a poner la sociedad en orden, que se vamos a organizar las cosas, vamos a defender los valores tradicionales, los valores cristianos, los valores de la familia, en contra de todo esto progresista que se dio paso desde los gobiernos de los partidos de los trabajadores, que es toda esta agenda vinculada al feminismo, al antirracismo, al combate a la homofobia. Y esto, la verdad, yo creo que el éxito de los gobiernos progresistas en Brasil no fue tanto la erradicación de la pobreza o de la desigualdad, pero sí construir los canales de donde estas personas que habitan el margen de la sociedad pudieran hablar. ¿Y qué canales son estos? Principalmente la educación, porque el gobierno Lula tuvo un programa de expansión de la red de educación pública muy fuerte, que fue a todos los cantos de Brasil, a toda parte de Brasil.
Y desde ahí fue una educación progresista, sí. Entonces tuvimos el crecimiento de una educación muy crítica allí en Brasil. Desde donde de las políticas afirmativas, por ejemplo, de cotas, de plazas para estudiantes negros, los indígenas. Entonces vimos a esta gente llegar a un lugar que nunca estuvieron. Y desde ahí pudieron hablar a su propio nombre y defender sus agendas. Defender, por ejemplo, la idea del combate al racismo, del combate a todo esto. Y la verdad, esto fue lo que causó el peligro o el miedo de las clases más conservadoras ahí en Brasil. Entonces, cómo Bolsonaro llegó al poder fue por medio del apoyo de un grupo muy conservador ahí en Brasil que defiende valores muy conservadores y que vieron en el discurso de él reflejado la defensa que hacen de su vida. Lo que tenemos en juego ahí en Brasil es una lucha por existencias, por formas de existir en el mundo. Es esto que está en juego. Entonces, de un lado tenemos grupos sociales muy conservadores que defienden, y ahí tenemos también, y es importante decir, el papel, el rol de la iglesia en esto, porque la iglesia no estuvo en este momento al lado de Bolsonaro. La iglesia católica se puso muy neutra, pero la iglesia evangélica, las que tenemos muy difundidas en Brasil, dio el apoyo en masa a Bolsonaro. Entonces tuvimos las iglesias evangélicas como curral electoral. Ahí es donde se producieron el voto. Entonces, desde una agenda muy conservadora, de una base muy conservadora y violenta que tenemos en Brasil, esto encontró los canales como, por ejemplo, la iglesia, los empresarios también nacionales, que fueron construyendo todo un consenso, que no fue un consenso claro, porque fueron del total de los votantes, 39% eligió Bolsonaro. Lo demás fue voto nulo, que se construyó una agenda de consenso del 39% de la población para votar en una agenda que estamos ahí, que es una ultraderecha, ligada a un neoliberalismo brutal, porque se va a producir ahora un desmonte de todo el aparato institucional que se ha montado en los últimos años. Compleja situación, ¿verdad, Javier? Venezuela, un momento también muy excepcional. Brasil también inaugurando un momento que Bueno, sí, lo que ha comentado Milena es así. A mí me preocupa más... o últimamente me preocupa más la actitud que pueda tener por el efecto de demostración la administración republicana del presidente Trump. Ayer creo que mucha gente pudo ver las declaraciones que hizo Jorge Ramos, que es un gran comunicador de la cadena de televisión en español Univisión en Estados Unidos, haciendo un análisis parecido al que acaba de presentarnos Milena respecto al resultado de las elecciones norteamericanas. Es decir, hay una apuesta por el mecanismo de defensa, y yo creo que eso, nos va a poner en la tesitura de que vamos a ver momentos de cambio político relevantes en los próximos tiempos. Sin duda, los debates se nos quedan siempre cortos porque hay mucho que hablar, ¿verdad? Hay mucho que hablar, mucho que explicar, mucho que podemos todavía reflexionar sobre la realidad latinoamericana y, bueno, su relación también con la administración norteamericana, con Europa también, porque Europa también tiene mucho que decir, ¿verdad, Javier? Respecto de todo lo que estamos viviendo. Por supuesto. De hecho, hay que ver los resultados de las elecciones norteamericanas parciales de ayer, cómo han sido recibidos por todas las cancillerías europeas, en el sentido de una cierta relajación por el triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes. Esto nos está reflejando que la actitud de Europa no es neutral respecto a lo que está ocurriendo en América y en general en América Latina. Bueno, y con la sintonía de inicio y final de nuestro programa llegamos a la finalización. De verdad ha sido un placer tenerte con nosotros, Milena. Muchas gracias. Javier, bueno, eres alma de Juvesal.
y como no podemos teneros a Roque y a ti en el mismo programa porque no cabemos todos aquí, seguiremos invitando al resto de grandes profesores y compañeros y compañeras que tenemos en GWSAL para que expliquen cuál es su labor dentro del instituto y su labor profesional, creando este espacio tan importante que tenemos en nuestra Universidad de Alicante. Lo dicho, gracias a todos por su audición, por su visión, y le remitimos al próximo programa de Latinoamérica en la Onda. Quiero que me beses, de la cabeza a los pies. Quiero que seas feliz, quiero verte reír, tan cerquita de mí, esa cumbia